¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer ahora otra predicción para este Mundial 2026. Estamos en 16 avos de final y tenemos realmente un partido que es muy interesante, que es México-Ecuador. Voy a hacer la predicción y recuerden que ahora alguien no juega más. No digo se vuelve a casa porque México está en su casa, pero bueno, de alguna manera queda afuera del Mundial. Dos equipos que realmente se merecen estar acá. México ganó todos sus partidos. Ecuador realmente mostró un fútbol agresivo. Al principio no parecía, pero después empezó a encontrarse y el equipo empezó a volverse un verdadero equipo temible. Así que Ecuador está muy bien, tiene altibajos. México realmente no los tuvo todavía por ahora. Pero hay que ver qué pasa con esta selección mexicana, con un equipo realmente valioso como Ecuador. Creo que Ecuador le puede dar muchos problemas y también México le puede dar muchos problemas a Ecuador. Así que estamos con un partido que realmente es de difícil predicción. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero va a ser muy difícil acertar este partido, si bien vengo acertando muchísimo y los que siguen el canal lo saben. Los que no estén suscritos, por supuesto, suscríbanse al canal. Los que quieren pueden donar también en el canal, los super, ya saben. Vamos ya con esto y ver México cómo sale a jugar este partido. Los que me conocen saben que tengo la carta identificatoria, que es la carta que les dice cómo salen a jugar anímicamente, el técnico, qué indicaciones de último momento hay, de qué manera se maneja toda la energía de lo que después se va a ver en la cancha. Vamos a ver cómo sale México. Bueno, lo de México es muy claro, es una carta que tiene que ver con los enamorados. La carta de los enamorados, cuando yo leo fútbol, tiene que ver con el amor a la camiseta. Voy a acomodar un poco esto. El amor a la camiseta, el amor al país, el saber que es un partido importantísimo para un equipo que es organizador de este mundial. No es cualquier cosa. México tiene una oportunidad realmente muy buena con un equipo que ha dado grandes muestras de que está listo para esta gran oportunidad. Así que vamos a ver si Ecuador finalmente, México le demuestra ante Ecuador al mundo que puede realmente ganar o ser un firme candidato para este mundial. Vamos a ver cómo sale Ecuador. Y Ecuador sale también con una carta, va a ser un partidazo esto. Sale con la carta del sol. Ecuador sale a jugar el partido diciendo: somos mejores, podemos ganarle a México. Realmente es el convencimiento, quieren pasarlo por arriba a México, también demostrar que son serios candidatos a ganar esta Copa del Mundo. Así que por los dos lados, los dos equipos quieren ir a buscar la victoria. Vamos a ver ahora las cartas. Carta para México, carta para Ecuador, carta para México, para Ecuador, México, Ecuador y México, Ecuador. Vamos a acomodarlas un poquitito nada más. Ya las voy a desacomodar de nuevo. Realmente me tiene muy intrigado y no sé qué voy a hacer en esta predicción. Va a ser muy difícil, ¿eh? Se los vuelvo a decir porque es real. Recuerden que también yo, por las dudas, se los explico ahora, voy a mirar qué es lo que pasa si fallo en circunstancias que haya alargue y penales. Voy a tirar las tres cosas por las dudas, no para cubrirme yo, sino para que tengan más opciones dentro de lo que es la predicción. Bueno, vamos a ver primera carta para México. ¿Cómo sale México? Ya lo sabemos, ahora vamos a ver cómo empieza a jugar México. Y México empieza con algunos problemas. Hay algunas faltas, algunas jugadas un poco bruscas. El partido realmente despierta mucha emocionalidad, se está viendo en la cancha, y Ecuador tampoco se va a quedar atrás. Así que lo que se ve es un poco de confusión en México, algunas faltas en el medio campo. Es un partido muy disputado, donde también no diría que hay mala fe, pero hay formas de ir a la pelota donde uno se quiere imponer al otro. Y México no la lleva bien en este momento. Y llega lo que nadie esperaba que ocurra en el partido. Un gol de Ecuador con el carro del triunfo. Así que Ecuador pareciera, según mi lectura, que empieza teniendo
una ventaja sobre México. Les aclaro que yo no tengo, me gustan los dos equipos, no tengo realmente resolución, pero bueno, lo que vemos acá es Ecuador sacando una ventaja, realmente lo veo difícil, porque es un partido muy complicado para arrancar ya con una ventaja, pero bueno, parece que Ecuador vino más despierto, arranca mejor y concreta. Vamos a ver qué pasa con México. Bueno, México tiene al mago, una carta muy buena que tiene que ver con poder manejar esa situación, porque también es muy difícil cuando uno de local arranca perdiendo el partido, teniendo que reordenar todo, remontarlo, y Ecuador se encuentra con la facilidad de que lo vengan a buscar. Así que vamos a ver qué pasa con Ecuador acá. Y Ecuador de alguna manera comete algunos errores, hay algunas faltas innecesarias, situaciones que no son del todo, digamos, buenas para lo que había logrado, pero sin embargo no recibe un gol. Por el momento sigue teniendo la ventaja. Vamos a ver qué pasa con México. Ya estamos en el segundo tiempo. México realmente está jugando muy bien. Está con el Hierofante. El Hierofante es una carta que nos marca sobre todo algo muy interesante en el fútbol, que es la sabiduría. La sabiduría, ¿qué significa? Entender los momentos del partido, entender cuándo hay que atacar, cuándo hay que defender, cuándo hay que acelerar el ritmo y cuándo hay que bajarlo. Así que está muy bien México manejando el encuentro, realmente pareciera que merece un empate. Y Ecuador realmente no se lo permite, tiene la emperatriz, trabaja muy bien lo que es la zona del medio campo, que es fundamental en este partido, y también la defensa ecuatoriana, que no había tenido muchas pruebas fuertes, tiene excelentes jugadores, pero no tenía pruebas fuertes, también reacciona muy bien con la carta de la emperatriz, incluso mostrando por momentos destello de muy buen fútbol Ecuador. Bueno, vamos a ver qué más hay. México, tenemos la carta del Hierofante, y Ecuador tiene la carta de la duda, de la luna. Este es un momento del partido sobre el final donde realmente me cuesta mucho ver qué es lo que pasa, porque les comento, o sea, algunas veces van a decir, no, pero es una excusa, no son excusas. Yo les digo, al final voy a decir mi veredicto igual. Lo que se ve acá es que el tiempo, el ermitaño, que es muy lento, que va pasando muy rápido, juega en contra de México. Si bien México está mereciendo ese empate que lo había arrastrado durante el partido, aunque puede haber goles de los dos acá, ¿no? También, o sea, no estoy hablando de un 1-0, acá podría ser un 2-1, o sea que México convierte, que también convierte a Ecuador un 2-1, pero bueno, México sigue teniendo que ir desde atrás y el tiempo juega en su contra. Acá hay muchas cosas que pueden hacer variar esto, como que el árbitro adicione más o menos minutos, como que realmente se dé mucho tiempo de juego por alguna detención. Es difícil saber si México va a tener el tiempo o no para empatar el partido. Y del otro lado surgen dudas en Ecuador, lo que puede significar también que esta detención del tiempo o el aumento del tiempo podría llegar a provocar el empate. Pero me voy a jugar, realmente es lo único que me queda, así que les voy a decir lo que realmente pienso. Para mí, si este partido se define en los 90 minutos, el ganador por una diferencia de un gol es Ecuador. Lo que yo tal vez esperaba más volcado para el lado de México, realmente también es una pena, pues México merece seguir, realmente es un equipo que jugó muy bien, pero yo voy a decir lo que sale, nunca voy a mentir en este canal, y lo que me sale realmente es Ecuador ganando este partido por un gol de diferencia ante el local México. Ahora vamos a ver qué es lo que pasaría si este momento de dudas de Ecuador y de falta de tiempo de México, porque estas energías van cambiando además hasta el momento del partido, y las decisiones arbitrales pueden llegar a influir, si le da el tiempo a México para empatar y va en un alargue. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Quién se llevaría alguna ventaja en el alargue? Vamos a ver carta para México. México sale con mucho posicionamiento, le cuesta mucho arriesgar en este alargue. Algunos jugadores cansados, vamos a ver Ecuador. Y Ecuador tendría una posibilidad de parte arbitral, un penal o una falta muy cerca del área o algo que lo favoreciera, así que en un alargue también tendría la ventaja Ecuador.
A mí me conviene mucho más, entiéndanlo, decirle México, pero me sale Ecuador. Vamos a ver qué pasaría en una definición por penales. Así tenemos las tres posibilidades. Recuerden que yo lo que interpreto es que Ecuador gana por un 1-0 o un 2-1 en los 90 minutos. Esa es mi predicción. Pero bueno, vamos a ver acá. Penales. Penal para México. Bien en los penales México. Mucha fuerza, mucha capacidad de dominio. A ver, Ecuador, mal. Por penales, el ganador, a Ecuador le suelen venir recuerdos de alguna derrota por penales, y eso es lo que influye en contra. Así que bueno, el ganador en caso de llegar a penales es México. Eso está muy claro. O sea, ya saben, el partido no hay una gran diferencia entre un equipo y el otro. En 90 minutos ganaría Ecuador por un gol de diferencia. En un posible alargue, también tendría por un fallo arbitral Ecuador una ventaja. Y si fueran a penales, quien sigue en la Copa del Mundo sería la selección de México. Les mando un abrazo muy grande, que tengan un excelente día.